Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy converso con el diputado Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de Alianza Bravo Pueblo Global y además colega periodista, a quien le agradecemos desde Visión Democracia TV haber aceptado la invitación para este programa. Muchísimas gracias, Darwin. Un gran abrazo a todos los que nos van a ver y nos van a dispensar este tiempo. A tus órdenes, como siempre. Richard, comencemos con la lucha de la oposición. En lo personal, Darwin Chávez, yo veo la lucha de la oposición estancada. Veo que el presidente Guaidó está más o menos paralizado. En las encuestas sale muy mal, su nivel de credibilidad están cayendo. Y me preocupa la lucha de la oposición. Por supuesto, ha sido un año terrible, ¿no? La pandemia ha paralizado cualquier tipo de estrategia. Pero de verdad me angustia ver que termina el año, ya Guaidó tiene, no sé, 20, 21 meses ocupando la presidencia interina y todavía estamos igualitos que en enero del año, bueno, casi igual que en enero del 2019. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, yo pudiera estar de acuerdo contigo en muchos factores que han influido a este desánimo, a esta incomodidad que vive el pueblo venezolano, que está en tierra patria, en suelo patrio, pero también los que estamos fuera de las fronteras de Venezuela. Creo que se han cometido errores que nos han costado a nosotros que ese desaliento se convierta en una gran frustración para el pueblo. Y por supuesto cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, desde el gobierno interino, pasando por la Asamblea Nacional de Venezuela y por los factores políticos que de alguna manera no le han dado respuesta a los venezolanos con lo que el venezolano estaba esperando. Y debería comenzar diciendo, aquí en análisis, que nosotros participamos de un proceso el 16 de julio del año 2017, donde se orientó al sector político venezolano y específicamente a la Asamblea Nacional de Venezuela, los pasos a seguir para salir de esta crisis. Y lamentablemente le quedamos mal. Luego, bueno, se han cometido errores que el presidente interino tiene que entender. Luego de ello, como el caso, por ejemplo, de Cúcuta, como lo que ocurrió en la Plaza Altamira, que por cierto, esa misma situación fue la que hizo que muchos de los parlamentarios estemos fuera de la Asamblea Nacional, exiliados, refugiados en diferentes países. La frustración de la gente que se ha tenido que venir fuera de las fronteras de Venezuela. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos. Sí, y no sabemos la cifra exacta, pero hablemos de los 6 millones, que ya es mucho que decir. Bueno, sí, tenemos que reconocerlo sin ningún tipo de pruritos y tenemos que ver cómo hacemos para que salgamos de esta pesadilla, de esta desgracia que nos está consumiendo día a día. Primero, por esa pandemia que tenemos desde que ganó Chávez, pasando por esta desgracia de este virus que contaminó a Venezuela, como lo es Nicolás Maduro, que es un vulgar delincuente, coordinador de un grupo criminal que está azotando cada vez más al pueblo de Venezuela. Ahí están las muestras, producto del informe que dio la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que todo el mundo ya lo sabe y que lo declaran como un violador sistemático de los derechos humanos, y tú sabes muy bien que esos delitos no prescriben. La búsqueda que ordena los organismos de Estados Unidos para buscar a este delincuente, que hasta precio le colocaron, y a sus más cercanos colaboradores, de manera tal de que sí existe una gran frustración, pero esa frustración tenemos que cambiarla lo más pronto posible. Por eso estoy de acuerdo cuando escucho el planteamiento de gente que nos rodea, como Antonio Ledesma, María Corina Machado, y por supuesto la fracción a la cual represento en este momento, que es la fracción 16 de julio, y Alianza Bravo Pueblo, que es nuestro partido, de que no perdamos estos 2 meses que nos pueden quedar, o los 3 meses, o los 4 meses que pudiéramos estar haciendo lo que tenemos que hacer, que es la solicitud ante la Organización de Estados Americanos de la aplicación de la ayuda militar internacional contemplada en la doctrina de la responsabilidad de proteger. Ahora, Richard, pareciera que el gobierno interino, la única prioridad que tenía o que tiene es darle continuidad a la actual Asamblea Nacional más allá del 5 de enero para darle continuidad al gobierno interino. ¿Esa es la estrategia adecuada?
¿O esa no es la estrategia que debe tener una lucha opositora en Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos decir lo que hemos venido planteando en el seno de la Asamblea Nacional de Venezuela, la fracción 16 de julio. Es que aquí nosotros tomamos una decisión y declaramos ausencia de presidente de la República. Y por eso se asume la responsabilidad, de acuerdo al artículo 233, de que Juan Guaidó sea el presidente interino. Cuando hablamos de continuidad, la estamos planteando porque, bueno, en primer lugar, hay jurisprudencia. Eso ocurrió, acuérdate, en el año 98, 99, cuando gana Chávez, se extendió lo que fue el trabajo de los alcaldes. Nosotros estábamos en ese momento en la alcaldía del municipio de Libertador, pero posteriormente ocurrió lo mismo con los gobernadores, de manera tal de que en este momento, cuando estamos viviendo momentos más difíciles en Venezuela, donde ya sabemos que hay grupos terroristas, donde tenemos una situación económica verdaderamente dramática, calamitosa, donde aquí está preparada la mesa para que ocurra cualquier cosa, porque bueno, la gente ya no soporta al régimen o a estos malhechores que están conduciendo todavía el poder en Venezuela. No hemos salido del cese de la usurpación, tenemos que agilizar un proceso donde el presidente de la República, Juan Guaidó, que es el presidente legítimo, de acuerdo a lo que establece la Constitución, entienda que no puede solamente contar o estar rodeado del G4, que ha fracasado en las políticas que se deben implementar en Venezuela para que el pueblo pueda salir de esta desgracia, de esta pesadilla que significa tener a este delincuente en el Palacio de Miraflores, y que podamos avanzar verdaderamente como organización, con ética, con transparencia, con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana para cumplir con la meta que era el cese de la usurpación, ratificar un buen gobierno de unidad nacional, de rectificación de lo que ha ocurrido en Venezuela, de la limpieza que hay que hacer en el Estado venezolano, para que posteriormente, cuando lo hayamos logrado, podamos hacer entonces unas elecciones verdaderamente libres. Unas elecciones verdaderamente libres, donde la gente no solamente vote, sino también elija a los mejores ciudadanos para reconstruir esta patria que está en el suelo, y es la gran frustración que desgraciadamente tienen los venezolanos en este momento. Richard, tenemos que hacer una primera pausa. Te dejo una interrogante. La otra prioridad era la consulta popular. Ustedes han fijado desde el primer día una posición clara. Quiero saber en el próximo segmento si esa posición ha cambiado, si siguen ustedes considerando que no vale la pena hacer la consulta o hay que cambiar un poco la orientación de la lucha. Vamos a una pausa, ya regresamos. Richard, la fracción 16 de julio ha fijado una posición bien clara en torno a la consulta popular. ¿Esa posición se mantiene? ¿Han cambiado? ¿Respaldan ahora la consulta popular? ¿Crees que es un paso adecuado para tratar de recuperar un poco los niveles de participación popular en Venezuela? No, no lo es bajo ningún respecto. Es engañar al pueblo, es perder tiempo, es oxigenar a estos delincuentes que están en el Palacio de Miraflores. ¿Cómo tú vas a hacer una consulta? ¿De qué consulta estamos hablando? Una consulta para preguntarle al pueblo que si queremos salir de estos tipos que son unos delincuentes. Consultarle al país si hay que salir de ellos porque dejaron entrar a los grupos terroristas más peligrosos del mundo, como la FARC, como el ELN, como el ISIS, o los cárteles más peligrosos, el grupo de Sinaloa, o lo que se constituyó en Venezuela, que es el grupo de los Soles. Eso es lo que le vamos a preguntar nosotros al pueblo de Venezuela. Bueno, sería una gran burla, entre otras cosas, porque eso ya se hizo. Eso se hizo el 17 de julio del año 2017. Con nosotros que no cuenten. Ya nosotros hemos sido verdaderamente claros, explícitos en ese sentido, y lo que estamos exigiendo, que en vez de hacer esa consulta, de perder el tiempo, de dar oxígeno, aprovechemos la oportunidad para nosotros, de una vez por todas, darle al pueblo de Venezuela la posibilidad de que entienda de que la única salida que tenemos con malhechores, con delincuentes, con terroristas, con narcotraficantes, de sacarlos del poder en Venezuela, es utilizando los recursos que nos da el derecho internacional público y las doctrinas, como la responsabilidad de proteger,
como lo que tiene que ver con el convenio de Palermo, lo que es la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas. Aplicar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que yo no sé por qué, nosotros lo hemos pedido y lo hemos pedido a la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, que nosotros representamos, y todavía no se ha discutido esa activación de ese artículo, que es fundamental para que el presidente Juan Guaidó esté ensamblado y pueda solicitar con mayor fuerza a los países que nos apoyan para la aplicación de esta coalición internacional militar humanitaria que requerimos. Muchos la confunden o quieren confundirla con una invasión, que van a entrar los diferentes ejércitos, los marines, etcétera, a matar al pueblo de Venezuela. No. Queremos es que entre la DEA, que entren las organizaciones internacionales y puedan capturar a estos delincuentes encabezados por Nicolás Maduro, que están siendo solicitados por el mundo entero y están ya calificados como violadores de los delitos de lesa humanidad. Y eso es lo que queremos para poder avanzar. Aquí la piedra de tranca, el malestar y la angustia que tiene el pueblo de Venezuela es que Nicolás Maduro pase un día más en el poder en Venezuela, bajo la mirada complaciente de una oposición que, desgraciadamente, en algunos casos y factores específicos, y tengo que decirlo con nombre y apellido, le guste o no, del G4, no de las organizaciones del G4. Conozco gente muy decente. Yo soy diputado de un circuito ¿A quién señalas directamente? A los dirigentes más altos de esa asociación, que nosotros se lo hemos dicho al país permanentemente. Yo estoy aquí en condición de refugiado, porque se nos allanó la inmunidad parlamentaria. A 7 parlamentarios desde hace 17 meses. Y el único que está afuera soy yo. Y yo no voy a aceptar bajo ningún respecto ese indulto, ni mucho menos, porque yo no creo en ese señor, yo no lo acepto como presidente de la República, ni acepto ninguna dádiva, porque yo no he cometido ningún tipo de delito. Pero cómo participaron otras personas, otros diputados, otros parlamentarios en esos meses que yo he pasado en Argentina trabajando, porque lo que he hecho es trabajar. Hoy es parte, pero estamos mañana informándole al país sobre algo que hemos hecho aquí en Argentina, que es un resultado muy importante para lo que tiene que ser el apoyo de estos mecanismos del derecho internacional público que nos está acompañando sectores del Congreso de la República. Eso es lo que hay que hacer, hay que trabajar, hay que buscar la ayuda internacional, porque solo no podemos. Ya, mira, los venezolanos hicieron de todo. Allá en la tierra que nos vio nacer, a nosotros no se nos puede decir que somos dirigentes de pacotillas o que nos sacaron de una cajita de ACE. Nosotros nos enfrentamos a la Guardia Nacional, al Ejército, por supuesto, acompañando a los jóvenes de los cartones, a la gente de la resistencia, que fueron los que estuvieron dando el frente allí, pero habían parlamentarios que también lo acompañamos y otros no estaban. Cuando tú volteabas, veías que no estaban algunos parlamentarios que tenían que estar allí responsabilizándote también por su gente. Esa es la desgracia que se cometió y esa es la gran frustración y la gran pena que da a veces, porque nos meten a todos en un pote donde, bueno, nosotros tenemos que aclarar lo que hemos venido haciendo. Pero ya el pueblo no aguanta más, el pueblo está pasando hambre. Aquí, mira, en la diáspora, Darwin, ya la gente no tiene trabajo, no tienen cómo pagar. Hablando de la diáspora, ¿no? Ustedes tuvieron el sábado pasado un encuentro internacional virtual. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue qué experiencias recogieron allí? Bueno, no fue muy bien importante la actividad porque hubo mucha participación de diferentes países en Venezuela, pero la tristeza es lo que te estoy planteando. Nos decían este sábado, Antonio Ledesma y a mí, que fuimos los que participamos de esto que planificó, organizó Alianza Bravo Pueblo Global. Eso, mucha gente desempleada, mucha gente que no tiene ya cómo pagar el sustento diario para su hogar, porque bueno, al no estar empleado no tienes ingresos, no tienes recursos, no puedes pagar el apartamento que alquilaste. Las personas que hemos contactado, por ejemplo, que se encuentran en los aeropuertos, que no han podido salir, están durmiendo muchísimos en los aeropuertos frente a las cancillerías que deberían estar ocupadas por nuestros representantes, pero que desgraciadamente todavía la ocupan los
estos tipos que son también criminales, porque cuando vemos lo que ocurre en Chile, que hay gente que duerme con espasmos, con frío, fuera de la Cancillería o del aeropuerto, lo que está ocurriendo en Perú, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en todos lados, bueno, nos da una tristeza mayor, porque sabemos lo que están viviendo los venezolanos y lo honramos, los que están allá, nuestros hermanos venezolanos, pero aquí esto es una forma también de estar preso y de estar desesperado, Darwin, porque ya ni siquiera la poca remesa que se podía mandar para los que trabajamos aquí, poderle enviar algo a nuestra familia, se puede hacer. De manera tal que si no tenemos una ayuda militar internacional, una ayuda humanitaria internacional, lo más pronto posible para sacar a estos tipos como se tienen que sacar, presos, para que vayan a cumplir la condena en la cárcel por haber cometido los delitos de lesa humanidad, tristemente pienso de que no vamos a poder hacerlo nosotros en Venezuela solos. Tenemos que hacer una última pausa. Te quiero dejar la interrogante. Hablaste de ayuda internacional, de la doctrina de responsabilidad de proteger. Yo quiero que seas sincero en el próximo segmento. Yo quiero que le hables con claridad a la gente. ¿Es factible que la comunidad internacional aplique la doctrina de R2P? Ya regresamos. Richard, el pasado 23 de septiembre, el presidente interino Juan Guaidó solicitó a la comunidad internacional la aplicación de la doctrina del R2P. Más allá de lo que ocurrió en la OEA, que Luis Almagro designó a un abogado especialista para que estudie las vías para reaccionar ante un país como Venezuela, que está dominado por grupos de criminales, no ha ocurrido nada más. Yo quiero que le sea sincero al pueblo venezolano. ¿Es factible que la comunidad internacional reaccione ante esa solicitud y aplique la doctrina del R2P? Bueno, es que primero es una doctrina. Forma parte del derecho público internacional, la responsabilidad de proteger. Y le corresponde incluso también a la Asamblea Nacional de Venezuela la responsabilidad de proteger. Han ocurrido casos como el de Argentina, que sabemos que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno interino, más bien respalda al señor Nicolás Maduro. Y aquí hubo un irresponsable, el embajador de la Organización de Naciones Unidas, que habló sobre el informe de la comisión que fue de la Organización de Naciones Unidas a Venezuela, y resulta ser que lo desmeritó, pero después el propio presidente Fernández tuvo que llamar la atención y Argentina votó a favor de la aplicación de la responsabilidad de proteger, o por lo menos de la investigación. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Desgraciadamente, y es otra de las equivocaciones que se han cometido, y eso tenemos que asumirlo y no se puede molestar absolutamente nadie, es que el gobierno interino se ha tardado muchísimo, se tardó muchísimo en solicitar ante la Organización de Estados Americanos la responsabilidad de proteger. Todos estos mecanismos, todos estos instrumentos, bueno, tú sabes muy bien que hay que manejarlos con mucho tiempo, la diplomacia es lenta, no se puede actuar de la noche a la mañana, pero bueno, ya se hizo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y por eso te decía en este momento, es buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios del mundo, de los países que apoyan al propio presidente de la República, para reforzar y para impulsar de que se aplique la responsabilidad de proteger en el artículo número 8. Yo estoy convencido de que se puede hacer. Y por eso te digo, quizás en el primer programa que tengo, hoy martes, estoy a la espera de una información para yo este mismo miércoles dársela a conocer al pueblo de Venezuela. Ese es el trabajo que tenemos que hacer los parlamentarios que estamos fuera de nuestra querida patria para poder regresar. Yo estoy convencido que si se aplica esta coalición internacional, podemos canalizar la captura rápida, inmediata de este delincuente que le ha hecho tanto daño al pueblo de Venezuela. Estoy convencido de que esas doctrinas pueden ser fácilmente aplicables en Venezuela. Lo que hemos venido revisando con personas especialistas en la materia, como el doctor Diego Arria, como el doctor Asdrúbal Aguiar, como el propio doctor Antonio Ledesma, todos los que hemos venido planteándolo desde la 16 de julio, la fracción 16 de julio, que no es más que el sentimiento de un pueblo que ya no es tonto, que conoce, que sabe que este instrumento
es un instrumento que nos podrá permitir salvar a Venezuela de esta catástrofe a la cual la ha llevado este delincuente, este asesino, este malandro que se llama Nicolás Maduro y ese grupo que, por cierto, se están matando entre ellos y debemos aprovechar la oportunidad de su debilidad en el país para que podamos de una vez por todas hacer borrón y cuenta nueva, buscar un nuevo estado y poder hacer un nuevo país. Hablaste de que se están matando entre ellos dentro del chavismo. ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros? Lo que sabe todo el mundo es que acaso tú crees que los cárteles de la droga, los que Maduro está asustado. Maduro un día se comenta que va a meter preso a Pedro Carreño. Un día el señor Diosdado Cabello se sabe internamente que, bueno, le quitaron el poder dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tenía. Se sabe de que la Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional de Venezuela, los sectores que apoyaban a Diosdado o los que apoyaban a Nicolás Maduro se están peleando entre sí. Eso lo sabe todo el mundo, es que no es una cosa de que yo estoy descubriendo aquí el agua tibia, no, sino que tenemos información, porque bueno, nosotros tampoco estamos jugando carrito. Nosotros lo que queremos es salir de esta desgracia, de esta pesadilla, y la única forma es sacando a este tipo esposado, para que vaya a pagar donde tiene que pagar, que es una cárcel. No lo queremos ni muerto ni nada por el estilo, que vaya a pagar por todos los delitos cometidos que ha hecho en contra de nuestros hermanos venezolanos. Nos quedan 2 minutos de programa, Richard. La presión internacional es importante. La actuación internacional es importante en el marco de la doctrina de R2P, pero la presión nacional también lo es. ¿Qué estrategia hay? Porque el 6 de diciembre, hasta hoy, nos guste o no nos guste, habrá proceso electoral y el día 7 de diciembre o el mismo sábado en la noche habrá una nueva Asamblea Nacional que el régimen tratará de imponer, cueste lo que cueste. O sea que ustedes el 5 de enero, para el régimen, van a desaparecer. Y eso implica que si ustedes siguen actuando, el régimen va a actuar contra los parlamentarios que están en Venezuela. ¿Qué va a ocurrir? Hay una estrategia para que la oposición en Venezuela sobreviva y se mantenga la presión nacional. Pero yo quisiera ver esa misma bolita de cristal que tú estás viendo, que van a haber elecciones el 6 de diciembre. Puede ser que las haya. Hasta hoy martes, la hay. Estamos de acuerdo. Pero yo te respondo también como político, como venezolano y como colega periodista. ¿Es que acaso, querido Darwin, tú no estás viendo lo que está ocurriendo en Venezuela? Que todos los días hay protestas en todos los sectores de la sociedad venezolana, en todos los estados están ocurriendo protestas, la gente está obstinada, la gente está molesta, y esa combinación, ese binomio entre los organismos internacionales y por supuesto el país que va a salir a apoyar, es lo que nos va a permitir a nosotros verdaderamente sacar a estos delincuentes. Nosotros le pedimos al país que, bueno, es verdad, los que hayan cometido errores y esos alacranes que están allí, ojalá que también caigan y vayan presos, porque al país no quiere más políticos así, sino políticos que estén entregados verdaderamente al servicio público, que utilicen los recursos del pueblo de Venezuela para ratificarlos y ponerlos al servicio de la gente, en buenas obras, en buenos servicios para darle mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela, pero que no vengan con cuentos ninguno, porque los que vengan con cuentos del lado del llamada oposición que ellos dicen representar, también los vamos a identificar. Le han hecho mucho daño algunos que se hicieron pasar por dirigentes de la oposición venezolana. Han hecho mucho daño los que han asesorado mal al presidente Guaidó. Ojalá que el presidente esté a tiempo de corregir, de entender que él solo no va a poder, que los jóvenes magníficos tienen que participar en el gobierno y nosotros no estamos buscando, por cierto, entre paréntesis, para concluir, ni ser ministro, no, lo que queremos que se nos dé, ni estamos buscando cuota de poder, lo que estamos pidiendo es que se nos dé la participación para trabajar y que cada uno de manera espontánea en lo que ha venido haciendo a través de los años y que la gente lo reconoce, pueda participar de la nueva construcción con organización, con ética, con respeto a los ciudadanos, de lo que va a ser la nueva Venezuela, limpiando el Estado venezolano, la estructura completa del Estado venezolano para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos. No se justifica que tengamos la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, que hayan ingresado más de 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera, que tengamos la mayor reserva de gas comprobada de la tierra, que tengamos reservas
importantísima, el arco minero, por ejemplo, donde existe gran abundancia de oro, y seamos un país que en este momento es más pobre que Haití y es uno de los países más pobres, con pobreza crítica extrema de todo el mundo. Eso no se puede permitir, y eso es lo que tiene que entender el presidente para poder salir adelante, que se busque y se rodee de los mejores, que hay muchísimos en Venezuela, que llamen a los que están también en la diáspora venezolana, que no se siga calificando que el que está en el exterior es porque simple y llanamente está tranquilito. Mentira, aquí se está pasando también trabajo, se pasa incluso algo que aquí uno lleva en el corazón a cada minuto que pasa, que es el dolor de patria, de estar ausente en su patria donde nosotros hemos luchado y hemos entregado nuestra vida. Nosotros no necesitamos cargo, sino lo que necesitamos es la oportunidad que se nos dé de que todos juntos podamos contribuir al desarrollo y a la reconstrucción de una patria que desgraciadamente estos individuos, estos delincuentes, estos asesinos encabezados por Nicolás Maduro y primero por el señor que debe estar en la quinta paila del infierno, Hugo Chávez, han condenado al pueblo de Venezuela. Pues nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, Richard, se nos agotó el tiempo. Te quiero agradecer haber aceptado la invitación de participar en este programa. Adelante, sigamos adelante. Tengo fe de que vamos a retornar a Venezuela y vamos a abrazar la alegría de ser libres entre todos. Siempre amén, a tu orden. Amén. Que eso llegue a muy corto plazo. Y a ustedes, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.